la importancia que tiene la comunicación de carácter efectiva. Una comunicación que tiene que ser asertiva, como también lo habíamos mencionado, tiene que ser precisa, no tiene que generar confusión y que sobre todo tiene que cumplir su intención. Y la intención de todo proceso comunicativo es transmitir la información. Por ello, lo que podemos señalar en torno a ello es que la comunicación es un medio que nos va a permitir transmitir y sobre todo expresar nuestro mundo interior. Se considera que este proceso permite evidenciar nuestro mundo porque es la única manera que le permite al hombre poder transmitir sus ideas. Desde ese punto de vista podemos señalar que la comunicación se convierte en una herramienta fundamental y tiene que ser efectiva porque tiene que cumplir precisamente ese objetivo de poder transmitir y de poder comprender o de hacer comprender este mensaje tanto entre el emisor como el receptor. Podemos señalar también que esta importancia que tiene la comunicación efectiva es aquella que nos va a permitir centrar la importancia que tiene el proceso en cada una de las sociedades o culturas. De modo que esta comunicación es un eje para que cada una de las culturas puedan movilizarse, para que cada una de las culturas puedan ser capaces de transmitir una idea, puedan ser capaces de poder transmitir aquellas tradiciones, que puedan transmitir aquellas formas de pensar y aquellas formas en las que pueden entender el mundo. De esta manera, la comunicación va adquiriendo formas y estas formas las adquiere gracias a la cultura, gracias a estas manifestaciones que se van tomando en cada uno de los grupos, porque recordemos muy bien que los grupos son grupos cambiantes. Estas culturas no son culturas estáticas, son culturas que, como usted sabe muy bien, van cambiando progresivamente y sobre todo van marcando ciertas formas en las que esta comunicación se va a convertir en un elemento fundamental. Es por ello que en la cultura, en la empresa, en nuestro día a día o en cualquier contexto, la comunicación siempre debe de caracterizarse por ser un proceso efectivo o ser, en otras palabras, un proceso eficaz. Desde ese punto de vista, lo que podemos señalar nosotros es que para poder alcanzar esta comunicación de carácter efectiva, vamos a tener en cuenta ciertas consideraciones. Una de estas consideraciones para poder alcanzar esta comunicación de carácter efectiva es la empatía. Si nosotros no nos posicionamos en el lugar de otra persona, no vamos a poder tener la capacidad de comprender ese mensaje. El mensaje necesita de un trabajo en conjunto y ese trabajo en conjunto lo podemos encontrar a través de la empatía. También podemos señalar que otro factor determinante para esta comunicación eficaz es el control de nuestras emociones. Cuando las emociones se encargan de hablar, muchas veces nosotros perdemos el control del proceso comunicativo. ¿Y por qué señalamos ello? Porque estas emociones muchas veces tienden a perder este control y por lo tanto ya no se cumple ese objetivo. Por lo tanto, este proceso comunicativo puede ser que muchas veces se vea de forma abrupta, se vea de manera hiriente, se vea de manera ofensiva. Entonces ya no hay control. El hablante ha perdido un poco el control de las emociones. Al perder ese control de las emociones, lo que estamos haciendo es dejarle el campo, ¿no? Dejarle la posibilidad de que las emociones hablen. Y ello va a generar, sin duda, una situación bien complicada para que nosotros podamos transmitir el mensaje. Lo que necesitamos es controlar las emociones para que ese proceso comunicativo sea eficaz, se pueda comprender. Podemos señalar también como otro factor determinante la conexión que debemos de tener con el oyente. Los interlocutores deben de estar conectados. Si nosotros no buscamos esa conexión, probablemente la empatía, que como ya lo habíamos mencionado, no está haciendo un trabajo muy importante. Esta conexión me permite estar atentos en cualquier situación, es decir, tanto el emisor como el receptor tienen que mantener esa conexión para que el proceso comunicativo sea exitoso. Si no existe esa conexión entre ambos,
si no existe esta unión que debe de existir entre estos elementos que son fundamentales en todo proceso, no podríamos hablar de una comunicación efectiva. Otro punto importante a considerar para la comunicación eficaz es tener en cuenta la comunicación tanto verbal como no verbal. No podemos mecanizar un proceso comunicativo. La comunicación tiene que caracterizarse por ser una comunicación sencilla, amena, ejemplar, que me permita entender o comprender el mensaje que se está transmitiendo. Por ello, la persona es capaz de poder utilizar recursos no verbales. Por ejemplo, un movimiento de las manos, por ejemplo, algún gesto, son aquellos recursos que van a contribuir de manera significativa a este proceso. Y estas circunstancias en las que nosotros vamos a desarrollar día a día, por ejemplo, nos permite poner en práctica este tipo de recursos no verbales. Y día a día lo hacemos, probablemente de manera inconsciente, pero ponemos en práctica este tipo de recursos. Este tipo de recursos, por lo tanto, son fundamentales para poder alcanzar esta comunicación de carácter eficaz. Asimismo, podemos señalar que otra consideración importante es tener seguridad. Si la persona no tiene seguridad de lo que está mencionando, en el proceso comunicativo vamos a tener grandes problemas, grandes inconvenientes, porque lo que vamos a demostrar probablemente si estamos, por ejemplo, en una reunión, es un desconocimiento del tema. Y lo que debemos de hacer frente a alguna circunstancia comunicativa es garantizar que la comunicación llegue hacia las personas, que la comunicación llegue hacia los interlocutores. Entonces, la seguridad tiene que ser un dominio que cada uno de nosotros debe de poner en práctica. También podríamos agregar a estos factores o agregar a estos elementos esta tranquilidad. No podemos mecanizar el proceso comunicativo. La comunicación tiene que verse de forma natural, tiene que verse de manera sencilla, tiene que ser una comunicación que me permita una imagen de seguridad, de tranquilidad y que sobre todo se genere pues la confianza en estas circunstancias o procesos donde se pone en práctica la comunicación. Si el oyente y el hablante no ponen en práctica estas consideraciones, probablemente la comunicación va a tener grandes dificultades. Van a tener escenarios que no les garantiza un proceso comunicativo efectivo. Y no solamente en un escenario del día a día vamos a poder evidenciar ello, sino también probablemente vamos a tener algunas dificultades dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Y lo que buscamos o lo que pretendemos es poner en práctica estas consideraciones para que la comunicación cumpla este objetivo, para que la comunicación se convierta en una comunicación eficaz, una comunicación que me permita comprender y entender el mensaje.